up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well, you're the reason why. I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Hace unas semanas estaba en el aeropuerto de Ginebra esperando para coger un vuelo de regreso a Barcelona y se dio una situación un tanto extraña que me ha animado a hablar del tema de la violencia aérea en un episodio de Pista de Aterrizaje. Era un domingo, como os digo, hace algunas semanas, y mi vuelo debía salir sobre las 9 de la noche aproximadamente. Y ya llevaba bastante retraso. Habíamos estado esperando para facturar, habíamos estado esperando en la puerta de embarque, y no recuerdo exactamente cuánto tiempo esperamos por el vuelo, pero sí que recuerdo a la gente de la fila, estábamos haciendo la cola ya para el embarque, y sí que recuerdo a la gente de la fila impacientándose, sentándose en el suelo. Calculo que estuvimos esperando bastante tiempo por esto que os digo, porque había mucha gente ya tirada por el suelo y estábamos esperando. Lo único que nos decían era que el avión que tenía que llegar para operar ese vuelo llegaba tarde por un imprevisto en la ruta anterior. Entonces estábamos allí, esperando ya tranquilamente. En la terminal no hubo ningún tipo de altercado, yo no lo vi por lo menos, si bien es cierto que estaba hacia el final de la fila. Entonces, cuando por fin llegó el avión, sí que me di cuenta que el embarque se estaba haciendo de forma muy descontrolada. Y a veces esto pasa cuando los vuelos se retrasan bastante. El personal de tierra tiene instrucciones de meter a la gente lo más rápido posible en el avión, porque 1 o 2 minutos pueden marcar la diferencia entre tener que pagar compensación por retraso a todos los pasajeros de ese vuelo o no tener que hacerlo. Entonces, sí que me di cuenta que el embarque se hizo de forma bastante desordenada, sin pasarela, caminando por la pista, que esto no tiene nada que ver con el retraso, pero en general bastante descontrolado todo, sin una persona que coordinase, ¿no?, de la aerolínea. Y una vez dentro del avión, ya te digo que yo estaba de las últimas en la fila para el embarque y también estaba de las últimas en el avión, en las últimas filas. Llevamos dentro un rato, todo el mundo estaba sentado, parecía que el embarque ya se había completado, aunque no habían dado la notificación de que el embarque estaba completado, y se notaba así como un ambiente un poco crispado entre los tripulantes de cabina, sobre todo hacia la parte delantera, y los azafatos iban y venían, y pasaban los minutos y no nos movíamos y la cosa seguía igual. Entonces a mí me olía un poco raro. Y en ese momento, unos minutos después, el piloto se conectó por megafonía y nos informó a todos los pasajeros de que el motivo de la tardanza en cerrar las puertas se debía a que había 2 pasajeras que estaban a bordo y que habían insultado y al parecer amenazado al personal de tierra. Y decía el piloto que iba a esperar un par de minutos a que estas 2 pasajeras entendiesen que él en la condición en la que estaban no las iba a llevar a Barcelona y que sería todo más fácil si desembarcaban por su propio pie y si él no tenía que verse obligado a llamar a la policía. Claro, todo esto en un vuelo repleto de gente nos quedamos como unos mirándonos a los otros intentando adivinar, ¿no?, quiénes eran las pasajeras conflictivas. Se quedó así como todo un poquito en silencio y pasados unos segundos se levantaron 2 pasajeras y abandonaron el avión. En ese momento se cerraron las puertas, se hicieron todos los anuncios pertinentes como la demostración de seguridad y pudimos despegar sin ningún problema. Al día siguiente estuve buscando por internet a ver si conseguía un poquito de información sobre qué había pasado exactamente, pero la página de la aerolínea no reportaba ningún incidente anormal aparte del retraso del vuelo y los medios de comunicación, entiendo que como no pasó nada demasiado impactante, pues tampoco se estaban haciendo eco de la noticia. Así que me quedaré con las ganas de saber qué pasó con estas 2 mujeres después de que bajaron del avión, si vino la policía, si lo arreglaron como personas civilizadas, si volaron en otro vuelo. Pero esta situación me ha llevado a querer hablar hoy de la violencia aérea. La violencia aérea se puede definir como el comportamiento agresivo o violento, ya sea por parte de los pasajeros o por parte de los empleados de una aerolínea, en un avión o durante un vuelo. Es decir, que puede ser cuando aún estamos en tierra, porque no hemos despegado aún, o cuando ya hemos aterrizado, o puede ser durante el propio vuelo. En general, la mayoría de incidentes de violencia aérea suelen pasar durante el vuelo. En el caso que mencioné anteriormente, el caso del vuelo en el que yo estaba desde Ginebra a Barcelona, las consecuencias de cualquiera que sea la conducta que estas mujeres tuvieron, en principio les afecta solo a ellas, porque ellas fueron las que tuvieron que bajarse del vuelo,
Ellas serán las que tendrán que dar las pertinentes explicaciones si se las piden, y ellas son también quienes tendrán que comprarse un nuevo vuelo si esta aerolínea en particular les permite viajar con ellos y si no, con otra aerolínea. En este caso, como digo, las consecuencias solo eran para esas pasajeras que tuvieron un comportamiento inadecuado, pero hay casos en los que este tipo de actitud puede afectar a todo el pasaje. Por ejemplo, si el vuelo tiene que desviarse de su ruta o si tienen que realizar un aterrizaje de emergencia para expulsar a los causantes del altercado. He estado investigando un poco y parece ser que el primer caso de violencia aérea que se registró fue ya en el año 1947 y era un vuelo entre La Habana y Madrid en el que un pasajero, que estaba bastante embriagado, asaltó a otro y a uno de los tripulantes de cabina. Y desde entonces ha habido varios psicólogos, sociólogos y otro tipo de entendidos en estos temas que han estado intentando analizar si hay algún tipo de factor externo que haga más probable que este tipo de incidentes se desarrollen en los vuelos, porque a lo largo de la historia el número de incidentes de violencia aérea ha ido creciendo. También es cierto que comparado con los años 50, actualmente hay muchísima más gente que viaja, viajar es mucho más asequible para todos nosotros, sobre todo con la proliferación de las aerolíneas low cost, y en general el hecho de viajar está muchísimo más extendido que hace 50, 60, 70 años. A este respecto he encontrado un estudio que fue publicado por la Academia Nacional de Ciencia estadounidense hace un par de años, en el que se estudiaban los últimos casos de violencia aérea y se intentaba, como digo, ver si había algún tipo de factor externo que hiciese que el número de estos incidentes se esté incrementando tan rápidamente. Y este estudio apuntaba que hay una posibilidad de que las grandes diferencias que hay entre las distintas clases dentro de un avión, primera, negocios o business y turista, tengan algo que ver en el incremento de estos casos durante los últimos años. Parece ser que la diferencia en los servicios y las comodidades entre estos pasajeros podrían ser uno de los factores que aumenten la irritabilidad entre los pasajeros, se entiende los pasajeros que viajan en turista. De hecho, el estudio confirmaba que en los vuelos en los que los pasajeros de clase turista tenían que atravesar la zona dedicada a primera clase o a clase de negocios para llegar a sus asientos, había habido más altercados de este estilo. También subrayaba este estudio que nuestro cerebro da prioridad al procesamiento de contrastes o diferencias entre cosas por encima de otros razonamientos lógicos. De acuerdo a esto, los investigadores decían que aquellos que viajan en clase turista no están más irritables por el hecho de tener menos espacio para las piernas, o menos catering, o no tener bebidas gratuitas, sino por el hecho de que otros pasajeros en el mismo avión disfrutaban de mayores comodidades abiertamente y que la aerolínea no lo escondía del resto. Es decir, que no es por lo que yo no tengo, es por lo que tú tienes. La envidia de toda la vida. Analizando tipos de situaciones que llevaron a los pasajeros a hacer pública su irascibilidad, los investigadores vieron diferencias entre los que provocaron un altercado viajando en clase turista y los que lo hicieron cuando viajaban en primera clase. Parece ser que los altercados protagonizados por personas que viajaban en clase turista estaban provocados por arrebatos emocionales, mientras que aquellos provocados por pasajeros que viajaban en primera clase demostraban otro tipo de sentimientos más enfocados hacia la cólera y el enfado. Y el estudio concluía que el hecho de que los pasajeros de clase turista pasen por primera clase o clase negocios al embarcar el avión tiene efectos negativos en ambos grupos. En aquellos que viajan en clase económica, por lo que he comentado antes, de que no les gusta ver que hay otras personas que tienen mayores comodidades y que la aerolínea más o menos presume de eso, porque también es una forma de marketing, y aquellos que viajan en primera clase, porque al ver pasar a esos viajeros de clase turista por su lado, parece ser que desarrollaban un sentimiento de legitimación, como de yo soy mejor que tú. De todas formas, esto es un resumen, muy resumen del estudio que hicieron estos dos investigadores estadounidenses, así que en las notas de este episodio te voy a dejar el link por si lo quieres leer completo. Está en inglés, pero yo creo que más o menos se entiende y puedes echarle un ojo. Lo tendrás en pistadeaterrizaje.com/violencia aérea.
La conducta inapropiada por parte de los pasajeros, acosando o intimidando a miembros de la tripulación, no es nada nuevo. Los retrasos, la falta de comida o bebida, el hecho de que no se pueda fumar a bordo, son algunas de las razones que algunos pasajeros utilizan como justificación de sus ataques físicos o verbales o su enajenación transitoria. De hecho, el acoso sexual verbal o incluso físico es algo con lo que las tripulantes de cabina prácticamente han aprendido a vivir, sobre todo cuando la mayoría de aerolíneas en el pasado han vendido esa imagen de símbolo sexual y por desgracia actualmente se sigue haciendo. He estado echando un ojo a YouTube y he visto que todavía hay algunos vídeos en los que las aerolíneas claramente juegan con la disponibilidad sexual, por llamarlo de alguna manera, de las azafatas. Te voy a dejar 2 o 3 enlaces en las notas de este episodio para que les eches un ojo. Unos son más antiguos que otros, pero estoy segura de que coincidirás conmigo en que esto sigue sucediendo. Y por eso creo que es especialmente importante parar los pies a algunos CEOs o directores generales de algunas aerolíneas modernas cuando, de broma o por una estrategia también de marketing, se ríen, por ejemplo, de las aerolíneas norteamericanas por tener, y cito textualmente, abro comillas, a abuelas sirviendo a sus pasajeros, cierro comillas, mientras que sus azafatas tienen una edad media de 26 años. Esto ocurrió hace aproximadamente un año. Si habéis estado más o menos al tanto de las noticias, sabréis de qué aerolínea hablo. Por eso, creo que debido a este tipo de situaciones tenemos que hacer un ejercicio de madurez, de entender que esas personas, hombres y mujeres, que están a bordo del avión están ahí para velar por nuestra seguridad, para asegurarse de que todo sale correctamente durante el vuelo y no para alegrarnos la vista. Parece obvio, pero no sé si te pasa que a veces las cosas que parecen más obvias son las que más refuerzo necesitan. En fin, este episodio no trata sobre el marketing sexual en el mundo del turismo o la aviación. De ese tema quizás hablaremos en otra ocasión. De lo que quiero hablar es de qué hace que una persona aparentemente normal explote así, de repente. Creo firmemente que hay 2 tipos de factores que influyen en que una persona de repente deje de comportarse de la forma en la que habitualmente se comporta. Creo que hay algunos factores del entorno, como que cada vez los aviones van demasiado llenos, que cada vez las maletas pesan más, que cada vez tenemos más problemas para llevar en la cabina nuestras maletas o incluso en la bodega, que cada vez tenemos menos espacio para las piernas, que cada vez hay más retrasos, cancelaciones. Ese es uno de los factores. Creo que ese es el factor entorno que influye mucho, pero que además se complementa con los factores personales como pueden ser el estrés, la falta de sueño, el jet lag o el cansancio en general. Y donde creo que está el mayor problema es que estamos juntando esos factores del entorno con los factores personales y le estamos añadiendo un pequeño estimulante más, el alcohol, que hace que al final hayamos creado la tormenta perfecta en pleno vuelo. He estado investigando los incidentes de violencia aérea que se han reportado en los últimos 20 años más o menos, digamos lo que es la aviación moderna, y me he dado cuenta de que en el 99% las intoxicaciones etílicas o de otro tipo suelen ser el desencadenante de este tipo de situaciones. La amplia disponibilidad de bebidas alcohólicas, tanto en el aeropuerto como a bordo del avión, sumado a que ha habido un aumento de la ansiedad que nos produce volar, ha hecho que este tipo de desórdenes públicos estén a la orden del día. Si te interesa que haga algún tipo de ranking con los incidentes de violencia aérea más destacados o surrealistas, porque he leído cada cosa absolutamente alucinante, házmelo saber, bien a través de redes sociales, Twitter, Instagram, me puedes encontrar como Andrea Soafi, Soafi lleva 2 as, o a través de la página web pistaaterrizaje.com/violencia aérea o contacto@pistaaterrizaje.com. Como venía diciendo, el consumo de alcohol puede afectar la seguridad en un avión hasta tal punto que hay un término específico para estos vuelos, que normalmente son vuelos low cost, que tienen origen en países como Reino Unido o Irlanda y que van hacia los destinos de playa europeos en general más populares. Como digo, hay un término que han acuñado para este tipo de vuelos, se le llaman los vuelos etílicos.
Por poner un ejemplo, los incidentes relacionados con disturbios y violencia aérea en el aeropuerto de Manchester, incluso el número de pasajeros a los que se ha denegado el embarque, se han duplicado en los últimos años, hasta el punto que tanto Europa como Estados Unidos se están planteando confeccionar algún tipo de lista negra que incluya a todos aquellos que actúen de forma violenta o insultante o discriminatoria hacia el personal del aeropuerto o de la aerolínea. Y Ryanair, que sale prácticamente en todos mis episodios y al final va a parecer que me están pagando, es que Ryanair lo tiene difícil. Porque su cliente objetivo, sobre todo en esos países en los que hablamos, Reino Unido, Irlanda, hace que sea una de las aerolíneas que mayor número de altercados ha sufrido. Estamos hablando de personas jóvenes que han comprado vuelos baratos, que normalmente viajan a destinos de fiesta, estoy pensando en Ibiza, Mallorca, Grecia incluso, Malta. Por ejemplo, el pasado mes de junio, un vuelo que cubría la ruta entre Dublín y Ibiza, si no recuerdo mal, tuvo que desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en París porque había 20 pasajeros borrachos que estaban causando muchísimos problemas durante el vuelo. Por esta situación, entre otras, Ryanair ya pidió que se aplique la ley seca en algunos aeropuertos, como por ejemplo, precisamente el de Dublín, hasta por lo menos las 10 de la mañana. Es decir, que ninguno de los restaurantes o bares del aeropuerto pueda servir alcohol hasta por lo menos las 10 de la mañana. Y la verdad que en esta ocasión entiendo la posición de Ryanair. De hecho, también el pasado mes de junio, el Colegio Oficial de Pilotos también emitió un comunicado mostrando su preocupación por el incremento en el número de incidentes provocados por pasajeros conflictivos. El comunicado mencionaba que por lo menos el 40% de los pilotos habían sufrido algún tipo de suceso y que en muchos de esos casos los pasajeros disruptivos estaban bajo la influencia del alcohol. También he estado echando un ojo, aunque no soy una experta en estos temas, pero he querido informarme un poco sobre si hay alguna diferencia en la manera en la que nuestro cuerpo procesa el alcohol cuando estamos en tierra comparados con cuando estamos en un avión. Y lo que he encontrado es que dentro del avión, dentro de la cabina del avión, la presión barométrica es más baja. Y esto hace que tu cuerpo no pueda absorber tanto oxígeno como normalmente. Y por eso a veces te sientes como un poco aturdido o mareado. A su vez, el hecho de tener menos oxígeno en la sangre hace que el alcohol se concentre más y es posible que los efectos de esta sustancia se manifiesten mucho antes y de forma más evidente cuando estamos en pleno vuelo. Personalmente, soy de la opinión de que no se debería vender ningún tipo de sustancia intoxicante a bordo de un avión. Y el alcohol, queramos o no, es una sustancia intoxicante. Entiendo que por una copita no pasa nada, pero normalmente, sobre todo si hablamos de vuelos regulares donde las bebidas y el catering están incluidos, después de la primera suele venir la segunda, y luego la tercera. Y si estamos yéndonos de vacaciones intentando meternos en el mood, pues incluso más. Yo no creo que deba ser responsabilidad de la aerolínea o de la tripulación de cabina aguantar o ayudar o enfrentarse a pasajeros en estado de embriaguez. Creo que ellas y ellos ya tienen muchas responsabilidades que atender. Lo que sí que es cierto es que a los tripulantes de cabina se les enseñan varias técnicas para enfrentarse a un pasajero que pueda estar teniendo una actitud agresiva. Estas técnicas, que van desde el diálogo hasta la inmovilización total o parcial del pasajero, tienen como objetivo garantizar la seguridad del resto del pasaje y de la tripulación. Las multas por alterar el orden dentro de un avión o durante un vuelo pueden llegar en algunos casos hasta los $25.000. Si bien es cierto que en mi opinión, y repito, por los casos que he estado mirando, las sentencias han sido más o menos blanditas. Podrían haber sido mucho peor, teniendo en cuenta todo lo que puede salir mal cuando un pasajero está haciendo locuras dentro de un avión a 35.000 pies de altura. Y es que la mayoría de aerolíneas tienen una política de cero tolerancia con este tipo de altercados, seas quien seas. Por ejemplo, el actor francés Gérard Depardieu tuvo algunos problemas en 2011 cuando volaba de Dublín a París. Al parecer el actor había intentado ir al baño, pero en ese momento ya no era posible porque estaban pendientes del aterrizaje y no se le ocurrió otra cosa que orinar en una botella de plástico desde su asiento. En otra ocasión, los empleados de un aeropuerto tuvieron que pedir a Susan Boyle, una cantante escocesa, que se calmase un poco cuando la señora cogió una escoba y, haciendo como que era un micrófono, se puso a cantar a gritos y a limpiar los zapatos del resto de pasajeros con la escoba, este tipo de cosas.
Otro también muy conocido es cuando echaron a Alec Baldwin de un vuelo de American Airlines porque se negaba a pagar su teléfono. Estaba jugando... no recuerdo, ¿estaba jugando al Tetris? ¿Estaba jugando algún juego de estos? Estaba jugando algún tipo de juego. Otro de los incidentes más famosos de violencia aérea lo protagonizó Naomi Campbell, que consiguió que la arrestasen cuando bajó del avión después de reprocharle a British Airways que habían perdido su equipaje, amenazar a varios empleados de la aerolínea y después de pegar a un policía con su teléfono móvil. Toda una joyita la chica. Y los españoles no olvidaremos fácilmente la historia de violencia aérea del cantante Melendi, que estaba en un vuelo entre Madrid y México y con su actitud y la actitud de aquellos que viajaban con él, provocó que el piloto diese la vuelta prácticamente a mitad de vuelo y regresase a Madrid. Parece ser que el grupo se emborrachó y que fueron bastante agresivos contra la tripulación cuando les dijeron que ya habían bebido demasiado y que no les iban a proporcionar más bebida durante el resto del vuelo. La violencia aérea es un tema que nos concierne a todos. Ninguno de nosotros estamos exentos de presenciar o de, sin querer, vernos envueltos en algún altercado como este. Aparte del caso que comentaba al principio de este episodio, del vuelo entre Ginebra y Barcelona, he visto otros. Por ejemplo, recuerdo estar en la terminal abarrotadísima de gente de un aeropuerto internacional volviendo a España por Navidad, como el turrón, y de repente sentir como un tumulto, como alguna voz más alta que la otra, y ver a un señor echar a correr y colarse a través de una de las puertas de embarque hacia uno de los aviones mientras le seguía la policía. He de decir que la policía no le seguía muy de cerca, como que le seguían un poquito de lejos. Y es que además digo no muy de cerca porque aún no tengo muy claro cómo el hombre consiguió entrar en el avión, desnudarse y volver a salir por la misma puerta de embarque por la que entró sin que le diesen alcance. Obviamente fue una situación bastante embarazosa. Entiendo que sobre todo para aquellos que viajaban con niños, ver a un señor desnudo correr por toda la terminal mientras la policía le persigue. Seguro que si te estás imaginando la situación te parece una broma, pero es que fue así literalmente. Era como una escena de Loca Academia de Policía. En otra ocasión, de camino al baño, que además yo nunca utilizo los baños del avión, nunca, pero por lo que fuese en esa ocasión decidí hacerlo y cuando pasaba de camino al baño yo estaba sentada en la parte delantera del avión e iba hacia los baños de la parte delantera. Y al pasar me sorprendí porque había uno de los pasajeros en una de las primeras filas del avión de clase turista que estaba pegado al asiento con cinta adhesiva. Yo en ese vuelo no me enteré de nada, no sé exactamente qué pasó. Sí que recuerdo que el señor estaba sentado en el medio y a cada uno de los dos lados tenía a otros pasajeros bastante corpulentos y que daban la impresión de ser policía o militares o algo de esto. Entonces no sé qué habría hecho ese señor, pero literalmente le habían puesto cinta aislante o cinta adhesiva alrededor del cuerpo, incluyendo el asiento del avión para que no pudiese moverse. Muy, muy, muy surrealista. También tengo una amiga que, si bien no fue atacada físicamente, sí que fue atacada verbalmente por otro pasajero en un vuelo largo a España, y me contaba que ha sido una situación que nunca olvidará, el sentirse insultada y atacada por otro pasajero y no poder hacer nada, porque reacciones de la forma en la que reacciones puedes crear un problema más grande. Al parecer el señor estaba sentado en el pasillo y mi amiga estaba sentada en el asiento del medio del avión y ella estaba embarazada y estaba ocupando el maldito reposabrazos por el que todos nos peleamos cuando nos toca el asiento del medio del avión. Pues al parecer ella estaba ocupando el reposabrazos de la izquierda y el señor estaba sentado a su izquierda en el asiento de pasillo, es decir, que el señor tenía pues su reposabrazos al lado izquierdo y estaba ahí más o menos peleándose con mi amiga por el del lado derecho. Ella volaba de Dubái a España y este era un señor argentino. Mi amiga no tiene pinta de española y creo que ahí fue donde el otro pasajero se equivocó, porque el otro pasajero tenía bastante buen rollo con una de las azafatas, estaba así intentando como tirarle los trastos para, no sé si es una expresión española, quiere decir como ligar con ella o intentar camelársela, lo estoy arreglando, ¿no? Intentar, así como coqueteando con ella. Y ella se estaba dejando.
y en un momento él le preguntaba si no tendría un asiento un poco más cómodo para sentarse. Y la chica, bueno, le explicaba que no, que iba el avión bien, que el avión iba lleno y tal. Y este señor argentino, con el fin de conseguir un upgrade, una subida de clase a un asiento mejor, le dijo a la azafata, delante de mi amiga que estaba al lado, pero no sabía que hablaba español, le dijo: mira, ¿no puedes conseguirme otro asiento? Porque es que la gorda esta no me deja ningún espacio para los brazos. Y obviamente mi amiga, que no se corta un pelo y que además estaba embarazada, o sea, hay que también saber diferenciar entre gorda y embarazada, mi amiga se volvió hacia el pasajero y le dijo que quién se creía que era para referirse de esas formas hacia ella, y luego se volvió hacia la azafata y le dijo que se negaba a compartir el resto del vuelo con ese señor y que por favor se lo llevasen y que llamasen a la responsable del vuelo, ¿no? La azafata que está, la jefa de cabina. La jefa de cabina vino, le pidió disculpas, le dijo que había estado muy mal ese comentario por parte del pasajero, es decir, que intentó más o menos poner paz y disculparse por parte del pasajero, que se fue a la parte de atrás del avión. No le dieron el mejor sitio en clase negocios, obviamente después esa actitud sería una vergüenza si lo hubiesen hecho, pero intentó disculparse, intentó hacerla sentirse mejor. Ella estaba bastante nerviosa, ya te digo que estaba muy embarazada, y ahí es donde también vemos que los azafatos están entrenados, ¿no? Para saber más o menos cómo calmar las aguas y cómo tratar con este tipo de situaciones. Y sí, este episodio ha sido un poco diferente. Quizás no ha estado tan cargado de información como alguno de los episodios anteriores, pero me apetecía hablarle aquí un rato al micrófono, son las 2 de la mañana, y contaros un poco algunas de mis preocupaciones cuando hablamos del sector de la aviación. Esta es una de ellas porque, como digo, creo que ninguno de nosotros estamos exentos de vernos involucrados en este tipo de altercados y porque cada vez se están haciendo más y más frecuentes. Entonces creo que es necesario que se tomen medidas, que todo el peso de la ley debería caer sobre estos pasajeros que no son capaces de comportarse de manera civilizada dentro de un avión o de manera decente o de acatar las órdenes del piloto, que es la máxima autoridad dentro del vuelo. Y me encantaría saber si a ti te ha pasado algo similar, si en alguna ocasión has visto algo raro o has estado envuelto en alguno de estos disturbios dentro de un avión o dentro de un aeropuerto incluso. Si es así, cuéntamelo por Twitter o por Instagram o por email, porque me produce mucha curiosidad este tipo de situaciones y a la vez mucha indignación. Y nada más, te animo a que te suscribas a este podcast si todavía no estás suscrito, a que lo compartas con tus amigos y familiares si te ha gustado y si quieres ayudarme con la difusión de este podcast. Y recuerda que tienes más información en pistaaterrizaje.com, que estoy en Twitter, en Instagram como Andrea Soafi, con 2 as, y que si quieres puedes dejar una reseña de este podcast en Apple Podcasts. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este viaje y ¡feliz semana!